Bienvenidos tengan todos ustedes, aquí comienza Conectados de PM, Te Meto Terror. Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente historia de terror. Esta se llama Perdidos en el Bosque. Ahí está. La siguiente se llama Perdido en el Bosque. Esta la saqué de una página, así que, bueno, todas las saco de una página. El emisor se llama Rede, es una psicopatía, está basada en bosque y tiene 11 likes. Con esta me duermo, oye, y con esta también. Ahora sí, sigamos. Perdido en el bosque, una historia de terror. Era un día hermoso y soleado, así que mi esposo y yo decidimos llevar a Tomás a explorar la naturaleza. Mi pareja no era el padre biológico de Tomás, sin embargo, lo quería como si fuera su propio hijo. Pasaban la mayor parte del tiempo juntos, algo que yo agradecí, pues ante la sociedad él era su padre en todos los sentidos. El pequeño estaba tan emocionado por la idea de pasar tiempo en el bosque y yo estaba feliz de verlo tan entusiasmado. Aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. El suelo del bosque estaba cubierto de hojas secas y ramitas crujientes que crujían bajo tus pies mientras caminabas. El aire estaba lleno de un aroma fresco y limpio de pino que hacía que te sintieras revitalizado. A medida que te adentrabas más en el bosque podías ver árboles altos y delgados que se alzaban hacia el cielo. ¿Alguna vez ustedes han ido a acampar al bosque? Yo una vez fui a acampar, pero era un ¿cómo se llama esto? Un club. Fuimos a acampar por el colegio, creo, si no me equivoco. O sea, por un viaje de un aniversario del colegio nos llevaron a acampar. Pero ya. ¿Dónde está? A medida que te adentrabas más en el bosque podías ver árboles altos y delgados que se alzaban hacia el cielo. Las ramas se extendían hacia arriba, creando una red de hojas verdes que filtraban la luz del sol. Los rayos de sol brillaban a través de las hojas, creando un juego de sombras en el suelo del bosque. Era algo realmente mágico. ¿Quién iba a pensar que de noche aquel lugar parecía un infierno? El bosque estaba lleno de vida. Se podía escuchar el sonido de las aves piando y trinando en las ramas de los árboles, y el sonido de los insectos revoloteando. Si prestas atención, se podía ver ardillas correteando entre los árboles y pequeños animales escondiéndose entre los arbustos. En el corazón del lugar había un pequeño arroyo de agua cristalina que fluía lentamente. Las orillas del arroyo estaban cubiertas de musgo suave, pero al mismo tiempo desgastados, con un olor desagradable, tanto que no podías permanecer por mucho tiempo. Nos adentramos juntos, y Tomás estaba fascinado con la belleza del lugar. Después de un tiempo, se alejó demasiado de nosotros y lo perdimos de vista. Procede a tomar agüita. Buscamos por todas partes gritando su nombre, pero no había rastro de él en ningún lado. Mi hijo tenía tan solo 4 años. ¡A la miércoles! ¿Cómo se te pierde un niño de 4 años? Mi hijo tenía tan solo 4 años y no podía creer lo que estaba pasando. Debimos encontrar una solución al respecto, sin embargo, aún no sabíamos qué era lo que había sucedido. ¿Cómo se te pierde un niño de 4 años en medio del bosque? Me sentía atemorizada y desesperada. No podía dejar de pensar en todas las cosas terribles que podrían haberle sucedido a mi hijo. Buscamos durante horas y horas, pero no encontramos ninguna pista de su paradero. Al darnos cuenta que empezaba a anochecer, decidimos buscar ayuda.
y alertar a las autoridades. Uy, esto me recuerda a la historia del niño que... no sé si será esto, pero me recuerda a la historia del niño que se perdió en el bosque no sé cuántos días, creo que 3 o una semana, y regresó totalmente cambiado. A eso me acuerdo esa historia, me hace acordar esto. Recuerdo perfectamente que Tomás portaba una playera azul y un pantalón de mezclilla. Ah, ¿sí ves? ¿Sí ves? Sí, me hace acordar a esto también, Pieria. Al igual que unos tenis blancos, misma característica que reportamos con las autoridades después de lo sucedido. Uy, tienen que buscar esa historia, porque nadie sabe cómo el niño pudo sobrevivir tanto tiempo en el bosque, quién le daba de alimento y en la forma como lo encontraron. El niño está... ¿cómo estará realmente? ¿No? Uy, ¿verdad? No sé, ¿cómo estará últimamente grande, no? ¿Quién sabe? La búsqueda continuó durante varios días, pero no encontramos rastro de nuestro querido Tomás. Era como si el bosque se lo hubiera tragado por completo, puesto que no existían pistas, ni ningún otro aspecto que nos ayudara a saber de él. A medida que pasaron los días, me sentía cada vez más desesperada y traumatizada. Quiere decir que ya no solamente es un día que se ha perdido, y creo que nos está contando esta historia. Me sentía cada vez más desesperada y traumatizada por lo que había sucedido. No podía dejar de pensar en él y en todas las cosas que podríamos haberle pasado en ese lugar peligroso. Cada fin de mes volvía a la miércoles. Cada fin de mes volvía al lugar para buscar alguna pista. Sin embargo, todo parecía en vano. ¿Cuántos meses ya pasó? ¿Cuántos meses? Mi amor de madre era tan fuerte que trataba de no rendirme ante las adversidades, pues debía encontrar una solución al respecto. Así que un día después de tanto tiempo, pude encontrar cerca la cabaña escondida de una anciana, misma que corrí a preguntarle si tenía alguna noticia de Tomás. Inclusive estaba dispuesta a ofrecerle una gran recompensa por ayudarme a buscarlo. Uy, no me digas que la vieja lo agarró. Algo de mí sabía que él seguía con vida, perdido en aquel misterioso lugar. Aquella mujer me había comentado que las autoridades pasaban seguido por esos rumbos, al igual que los rumores de personas que habían visto a un niño al lado de un hombre misterioso en el bosque. Las descripciones del niño coincidían con las características físicas de Tomás, lo que llenó de esperanza mi panorama, pues aún mantenía la esperanza de encontrarlo con vida. Yo quiero saber cuántos meses estuvo la señora buscando, solamente dice cada mes regresaba. Después de aquella información le pregunté a la mujer si había algo en aquel hombre que lo había visto pasar o sabía alguna seña en particular, o sea, algo que lo distinguiera. Se organizó una nueva búsqueda en el bosque y se buscaron pistas que pudieran llevar a Tomás y al hombre misterioso. Pero a pesar de todos los esfuerzos, no se encontró ninguna pista concreta que pudiera llevar a su paradero. La noticia que Tomás y el hombre misterioso había sido visto en el bosque comenzó a extenderse, y muchas personas se mostraron interesadas en ayudar en la búsqueda. Algunos aventureros y exploradores se adelantaron en el bosque para buscar pistas, pero ninguno de ellos encontró algo significativo. Decidí escuchar con atención lo que estaba pasando, ya que a menudo sabía que tenía una perspectiva diferente y única sobre la vida y el mundo que nos rodea. Aquella mujer empezaba a hablar, comenzando con la leyenda que hace muchos años un hombre solitario... Uy, eso siempre pasa. Eso siempre pasa. Cada vez que hay algo malo ocurre, uy, sí, hace años esto, hace años el otro, sí.
Eso siempre pasa. O la señora que cuando se pierde alguien o algo sucede, yo le he visto. Sí, por ahí está, yo le he visto, dice. Alguien pasó por tu ventana. Es el niño, es el niño. Estoy tan enfocado en el... Oye, avísenme cualquier cosa. Yo estoy enfocado en la lectura. Así que avísame. A ver. Aquella mujer empezaba a hablar comenzando con la leyenda de que hace muchos años un hombre solitario y misterioso vivía en el bosque. Este hombre había sido expulsado de su pueblo natal debido a su extraño comportamiento y su apariencia poco común. Se decía que era un ser extraño, no humano, y que poseía habilidades sobrenaturales. Al principio la gente tenía miedo de acercarse a él, pero con el tiempo algunos se dieron cuenta de que no era peligroso y comenzaron a visitarlo. Sin embargo, el hombre siempre mantenía su distancia y nunca hablaba mucho. Para las personas que recién se están conectando, yo soy Carlos y ahorita estamos contando historias de terror aquí en Conectado de PM, Te Meto Terror. Todos los viernes a partir de las 9 hasta las 11 o hasta que dure el cuento, porque a veces cuento muy rápido. Continuemos. Cuenta la leyenda que una noche el hombre desapareció del bosque sin dejar rastros. Muchos creyeron que había morido, desvivido, o que había sido achechinado, pero otros pensaban que simplemente había regresado a su lugar de origen. Desde entonces las personas que se aventuraran en el bosque dicen haber visto al hombre misterioso de vez en cuando, caminando entre los árboles o mirándolos desde la distancia. Uy, esa sensación de que alguien te ve. Esa sensación de que alguien te ve. Así como acá. Alguien te ve acá, ¿eh? Alguien te está viendo acá. A ver, sigamos. Pero nadie ha podido acercarse lo suficiente como para descubrir su verdadera identidad y descubrir si realmente es un ser humano o una criatura sobrenatural. Al preguntarle cuál había sido el paradero de aquel sujeto, la anciana rápidamente me contestó que el hombre desapareció del bosque sin dejar rastro. Muchos creyeron que se había desvivido o que había sido desvivido, pero otros pensaban que simplemente había regresado a su lugar de origen. Aquella mujer me aseguró que desde entonces las personas que se aventuraran en el bosque dicen haber visto al hombre, creo que me está repitiendo los párrafos, creo, visto al hombre misterioso de vez en cuando, caminando entre los árboles o mirando desde la distancia, pero nadie me está repitiendo lo mismo. Oye, ya pues señor, no me repita lo mismo. Omitan esa parte por favor, porque me he vuelto a leer. Y así estaba. Sigamos. En ese momento pensé lo peor del mundo, pues en automático se me vino la idea de que mi hijo pudo haberse encontrado con alguien así. Me hacía sentir aún más atemorizada y culpable por no haber sido capaz de protegerlo adecuadamente. Recuerden que el niño solo tenía 4 años cuando lo perdieron. Solo 4 años y ya pasó mucho tiempo. Solo recuerden eso. Rápidamente decidí tomar acciones inmediatas para descubrir todo lo que pudiera saber sobre el hombre en cuestión. Primero, comencé a hablar con las autoridades locales para ver si tenía algún registro de su pasado criminal. Después de varias llamadas, finalmente logré obtener información sobre aquel sujeto. Procedo a tomar agüita. Resulta que hace años aquel hombre había sido arrestado múltiples veces, al igual que tenía un expediente psicópata, teniendo un historial principalmente de secuestros y cosas malas y actos criminales terribles. Hay palabras que no puedo decir y le estoy cambiando.
Sin embargo, también era una persona de múltiples identidades, pues en diversas ocasiones, al ser descubiertos, se hacía pasar por otras personas, mismo acto que daba a entender que no tenía algún tipo de personalidad. Esas personas tratan de... Hay algunas personas que son atrapadas con las manos en las masas y lo que hacen es tratar de fingir algo que no son. ¿Para qué? Para que la policía no los agarre o X cosas y no los lleven a la cárcel. ¿Dónde está? Personas antiguas que llegaron a conocerlo sabían que aquel hombre misterioso había enloquecido por perder a su único hijo. Así que varias versiones confirmaban que el sujeto, después de varias condenas y vida tan dura, decidió quitarse la vida. Pues decían que era una alma en pena que seguía buscando a su hijo desaparecido, a niños inocentes desapareciendo. Retomamos. Pues decían que era un alma en pena que seguía buscando a su hijo desapareciendo a niños inocentes. No obstante, otros aseguraban que nunca había desvivido, pues se había reportado el caso de una manera para ya no seguir ese expediente. O sea, como queriendo olvidar lo que había pasado, mas no hacerse responsable. De cualquier manera, a partir de aquel suceso había despertado una esperanza para encontrar a Tomás, al igual que la idea de que aquel hombre le hiciera algún daño a mi hijo. Llegó un punto donde mi esposo me dijo que dejara eso por la paz, pues mi vida, tiempo y energía se estaban consumiendo por completo. Me estaba convirtiendo en una persona totalmente diferente, alguien que ya era una completa desconocida para mis amigos y familiares. Sabía perfectamente que tenía que actuar rápidamente para encontrar a Tomás y al menos saber la realidad del paradero de ese hombre. Así que para estar más cerca del lugar, decidí ocupar todos mis ahorros para comprar una cabaña cerca. Para comprar una cabaña cerca del bosque, misma que permitiera adentrarse más a la búsqueda de mi hijo Tomás. Yo creo que la señora y muchas de las personas no van a entender hasta dónde puede llegar una mamá, y peor si se le pierde un hijo. Esas señoras, bueno, cuando pase eso creo que es muy difícil que se den por vencidos en dejar de buscar a una persona. Muy pero muy difíciles. Van a seguir buscándolo hasta el cansancio, hasta que se agoten literalmente por completo. Sigamos. Claramente mi matrimonio se rompió. Sin embargo, en ese momento era lo que menos me importaba. Así que tomé mis maletas y partí a esa nueva esperanza, a encontrar con mi vida a mi hijo. A encontrar con vida a mi hijo. Yo quiero saber cuántos meses han pasado. ¿Cuántos meses han pasado ya? Quiero saber eso. Sabía que la búsqueda sería difícil y que tendría que enfrentar numerosos obstáculos pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para encontrar a mi hijo. Un día, mientras exploraba una parte del bosque que nunca había visto antes, encontré una cueva. Así que decidí acercarme para investigar y noté que habían algunas pertenencias dentro. Al examinar más de cerca, descubrí que pertenecían a mi hijo. Era aquella playera azul que tanto le gustaba y portaba el último día que pude estar con él. Cada vez se acerca más la señora. Realmente no podía creer lo que veía. Había encontrado algo que pertenecía a mi hijo después de tanto tiempo. Con el corazón latiendo fuertemente comencé a adentrarme en la cueva en búsqueda de más pistas. Después de un rato pude visualizar un diario que parecía pertenecer a mi hijo.
pero el niño tenía 4 años. ¿Ya sabía escribir? A ver. Con cuidado comenzó a ver los dibujos de las páginas, pues Tomás aún no tenía la capacidad de escribir, ok, pero sí de dibujar. Y algunos niños dibujan pero muy bien, ¿eh? Fue entonces cuando me enteré de la verdad detrás de su desaparición. Uy. Al parecer el niño ha estado dibuje y dibuje todo lo que le ha pasado. A ver. Resulta que el hombre misterioso que había sido la razón de la desaparición de su hijo era su propio esposo. Espérate, ¿cómo? Resulta que el hombre misterioso que había sido la razón de la desaparición de su hijo era su propio esposo. Él había secuestrado a Tomás y lo había mantenido en cautiverio durante meses en esa cueva. También había hecho todo lo posible para mantener la verdad oculta de su desaparición. ¡Me muero! No podía comprender aquella situación. Era algo bastante complicado para mí. No sabía cómo manejar lo que estaba pasando. Tampoco entendía si Tomás seguía con vida. Mis múltiples ideas en mi cabeza me hicieron tener un ataque de ansiedad. Asimismo desmayarme hasta perder el conocimiento por completo. Uy, qué gran giro de la trama. Al despertar me encontraba en aquella cueva atada de pies y manos en una silla. No entendía nada. Lo único que sabía era que deseaba reportar a ese hombre con las autoridades para que fuera investigado y hundido en la cárcel. Obviamente, qué gran giro de la historia. Sigamos. Al verlo a los ojos, sabía que ese hombre con quien había unido mi vida era una persona totalmente diferente al que había conocido. No obstante, comencé a suplicarle que me dijera dónde estaba mi hijo. Pero el hombre simplemente se negaba a hablar. Me dijo que yo nunca lo entendería. Lo había hecho todo por amor a su hijo y que no podía permitir que se lo llevaran. No podría creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podría alguien hacer algo así? A pesar de todas las súplicas, aquel hombre se mantuvo firme en la negativa de revelar alguna pista de mi hijo. Al menos saber si éste estaba con vida. Quizá era fácil escapar, sin embargo, no podía hacer eso, pues estaba dispuesta a estar mi vida para saber dónde está Tomás. Después de un esfuerzo desesperado, logré liberarme de las ataduras y huir de la cueva. Corrí lo más rápido que pude hasta encontrar un camino y traté de pedir ayuda a la primera persona que encontré. Con la ayuda de la policía y las autoridades locales, se inició una búsqueda intensiva de aquel hombre y de mi hijo. Después de varias semanas de búsqueda, lograron encontrar a mi esposo y lo arrestaron. Después de una exhaustiva investigación, meses después se logró obtener la información correspondiente. Aquel sujeto aseguraba desconocer el paradero del niño, así que las autoridades decidieron someterlo a varios castigos y pruebas de condenas para que éste por fin dijera que lo había desvivido al niño con sus propias manos de una forma que nadie se imaginaba. No sabía que tenías esposo. Uy, te acabas de perder el giro de la trama. Uy, se escuchan pasos. A ver, ¿dónde me quedé? Que lo había desvivido con sus propias manos, de una forma que nadie se imaginaba. Controversia para mí.
pues no podía creer lo que estaba sucediendo. Por un momento comenzaba a creer que era mentira. No obstante, me resigné a lo comentado. Mi vida se había vuelto un infierno. Las cosas parecían empeorar cada vez más a tal punto de querer perder la cordura y desvivirme. Así que un día, en medio de un estrés laboral y tratando... Pero ¿cómo lo hizo? ¿Solo lo desvivió el niño con las manos nada más? ¿No va a contar más nada? ¿O no va a contar más adelante? Uy, no me puedes dejar así. A ver. ¿Dónde me quedé? Mi vida se había vuelto un infierno. Las cosas parecían empeorar cada vez más a tal punto de querer perder la cordura y desvivirme. Así que un día, en medio de un estrés laboral y tratando de mejorar la vida, recibí una llamada, la cual me cambió el panorama por completo. Era aquella anciana, la cual aseguraba haber visto a un niño con las mismas facciones jugando en el bosque. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidí ir al bosque en busca de mi hijo. Me armé de valor y fui a la zona donde la anciana dijo haberlo visto. Busqué y busqué, pero no encontré nada. Decidí seguir caminando más adentro del bosque, siguiendo mi instinto, y de repente sentí una presencia a mi costado. Me di la vuelta y vi una silueta borrosa de un niño. Mi corazón se aceleró aún más, pero no pude distinguir bien quién era. Me acerqué lentamente, llamando a mi hijo por su nombre, pero la figura simplemente me miraba y no respondía. Fue entonces cuando comencé a sentir un frío intenso y una sensación extraña, como si algo estuviera pasando a mi alrededor. La figura se desvaneció de repente y una niebla densa comenzó a rodearme. Fue entonces cuando comprendí que aquel niño que había visto era en realidad el alma en pena de mi hijo, que había quedado atrapado en el bosque después de su cuerpo físico fuera desvivido. Me arrodillé en el suelo y comencé a llorar, sintiendo una tristeza abrumadora. Comprendí que no había manera de que mi hijo pudiera volver a su cuerpo físico, pero al menos podría asegurarme de que su alma encontrara la paz. Comencé a hablar con él, contándole todo lo que había pasado, pidiéndole perdón por no haber podido salvarlo a tiempo. Prometí que lo amaría y le recordaría siempre. Por un momento decidí hablarle al viento. Sabía que las almas siempre escuchaban a través de él y diciendo las siguientes palabras: Hijo mío, sé que ya no estás conmigo en este mundo, pero quiero que sepas que siempre estarás en mi corazón y en mi alma. Quiero pedirte perdón por no haber podido salvarte a tiempo, por no haber hecho todo lo que estaba en mi poder para protegerte. No puedo imaginar el dolor que debiste sentir y lo mucho que debiste de sufrir en tus últimos momentos. Si pudiera retroceder el tiempo, haría todo lo posible para que nunca hubiera sucedido esto. Terminé. Sin duda alguna, con el tiempo aprendí a vivir con el dolor de la pérdida y la tristeza de no poder abrazar a mi hijo nuevamente. En el fondo sabía que su alma había encontrado la paz y que siempre estaría conmigo en espíritu. Aprendí a honrar su memoria y agradecer cada día por los momentos preciosos que tuvimos juntos. Cada invierno vuelvo al bosque donde vi el alma de mi hijo por última vez. Camino por los senderos que solía recorrer junto con él, mirando a mi alrededor con nostalgia y tristeza. La gente del lugar habla de un niño con las mismas facciones que mi hijo, jugando y corriendo por el bosque, como si fuera su espíritu que aún no haya encontrado la paz.
Escucho sus historias y me entristece pensar que mi hijo está aún presente en este lugar, aunque sea en forma de espíritu. La mayoría de rumores se basan en que este niño llora por las noches, al igual que su rostro está cubierto de múltiples heridas y de líquido rojo. No obstante, lo más impactante es su mirada, cruel y violenta. Recuerdo la última noche que estuve en aquel lugar como si hubiera sido ayer. Una noche, mientras caminaba por el bosque, comencé a escuchar un llanto desgarrador. Me acerqué al sonido y vi al niño con las facciones de mi hijo, sentado en una roca, con el rostro cubierto de heridas y con líquido rojo. Su mirada era cruel y violenta, y su llanto parecía provenir de un dolor inmenso. Desde aquel día decidí nunca más volver y olvidarme de aquel lugar, y esos recuerdos que tanto me atormentan. Sin embargo, cada día sigo pensando en Tomás. Sé que no puedo traerlo de vuelta, pero aprendí a honrar su memoria y a agradecer cada día por los momentos que tuvimos juntos, esperando que algún día descubra el descanso eterno. Oye, sí me gustó. Qué gran giro de la trama. Qué gran giro de la trama. Sí me gustó. A ver, lo que le hubiese dado un poquito más de intensidad a la historia hubiese sido que nos contara cómo fue que pasó, o sea, qué hizo el Señor, qué pasó en ese momento, o por qué lo hizo. Simplemente dice que no lo entenderían, nada más. Tal vez tiene un pacto, tal vez fue el Señor pagó por algo, porque dicen que si tú haces un pacto, en algún momento tienes que regresar el favor, de la forma como el que te dio te la pida. Así dice.